A usted muchas gracias por su sintonía. TN23, canal 23 UHF. En esa frecuencia entonces usted nos encuentra en televisión abierta. Estamos en cable en más de 600 empresas y estamos en internet, chapintv.com. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis de temas nacionales. En este momento muy importante la propuesta. Un gobierno pues ha iniciado recientemente, hace apenas 3 semanas, a gobernar nuestro país. Es hora de proponer y eso han hecho algunas entidades, de lo cual vamos a conocer a continuación. Porque nos acompaña en este programa el licenciado Walter Menchú, quien es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, en el área económica, social y de seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros y para que nos cuente sobre esta propuesta que hicieron ustedes, entiendo, con otras agrupaciones. ¿En qué consiste? ¿Cómo la trabajaron? Sí, básicamente lo que el CIEN dio fue un soporte técnico a un grupo de jóvenes, porque hace un par de años algunas organizaciones juveniles se acercaron a nosotros y nos dijeron, miren, nosotros queremos hacer una metodología de discusión con jóvenes para que ellos digan qué es lo que proponen en ciertos temas. Y este grupo de organizaciones, eran 5 organizaciones y le llamaron 5 en 5, y ellos, la metodología era, bueno, queremos abordar 5 temas que nosotros vamos a definir como prioritarios para nosotros los jóvenes, y en base a eso queremos, la metodología era sobre el número 5 también, ¿verdad? Entonces tenían 5 desafíos, cómo se podían superar esos desafíos, y al final de una serie de talleres ellos condensaron 5 propuestas específicas en base a toda la lluvia de ideas que tuvieron, ¿verdad? Entonces estas organizaciones coordinaron unos talleres de participación de jóvenes en donde se reunían grupos de unos 15 o 20 jóvenes, ya sea en las universidades, en los colegios, en el interior del país, acá en la capital. Digamos, lo bueno que tenían ellos era que como ya contaban con una red de jóvenes que ellos ya organizaban otros eventos, entonces tenían una amplia red en donde podían llegar digamos, estos diagnósticos, que fue donde el CIEN apoyó, ¿verdad? Ellos constituyeron un equipo de 3 personas en donde había un experto del CIEN que le apoyaba en cada uno de los temas, en donde se hicieron los diagnósticos de estos 5 temas que ellos identificaron, que luego esos diagnósticos se compartían con estos grupos. Y entonces a partir de las discusiones salían propuestas de qué hacer con estos temas, y era educación, la nutrición específicamente en el tema de salud, infraestructura, empleo y seguridad. Entonces estos temas se priorizaron y hay 5 propuestas para cada uno de ellos. Entonces nosotros, como volviendo a retomar el tema de que ahora hay un nuevo gobierno, siempre los jóvenes necesitan que los escuchen, ¿verdad? Entonces volvimos a retomar el tema y decir, bueno, estas son las propuestas de los jóvenes, y lo más importante es de que, bueno, casi siempre lo que se hace es de que ellos en otras ocasiones lo que han hecho es propuestas específicas para jóvenes. Ahora lo que ellos querían hacer era una metodología en donde ya no solo ver los jóvenes, sino la población en conjunto, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue capacitar a algunos facilitadores de estos diálogos, se sistematizaron los resultados después de los diálogos, y estas propuestas se hicieron entrega a funcionarios. Bueno, fue también el anterior gobierno en ese entonces, ¿verdad? Cuando se terminó la propuesta, se hicieron kits de desarrollo, que les llamaron ellos, como tienen mucha creatividad. Hicieron una metodología ahí para entregar algunos kits de desarrollo, y se publicó un libro en donde se contenían todas esas propuestas, y se entregaron también a los funcionarios, a gente del Congreso, por ejemplo. Entonces ellos tuvieron acceso a esas propuestas, pero digamos, la idea es de que estas propuestas siguen vigentes porque estos desafíos continúan, y es como recordarle al gobierno, bueno, aquí están algunas propuestas de jóvenes que no son solo para jóvenes, sino son para la población en general también. De hecho estamos viendo, tenemos en pantalla algunas fotografías en donde se está haciendo entrega, como usted lo indica, en el gobierno pasado de algunas de estas propuestas. ¿Qué eco, qué respuesta tuvieron en ese momento? Bueno, la metodología consistía en, cuando se hacían estas reuniones, entregarle, hacer una breve explicación de cuáles eran las propuestas de estos jóvenes, y sobre esas, al menos la idea era de que los funcionarios escucharan, ¿verdad? Ya algunos estaban trabajando sobre algunas de estas propuestas, entonces la idea era como retroalimentar las mismas para tener una visión más holística, más integral, ¿verdad? Porque habían varias visiones, no solo la visión del que vive acá en la capital, sino la visión también de las personas que están en el interior. Por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de nutrición, hablaban ellos
y hacían mucho énfasis en el tema de la educación nutricional que se le debe de dar a nivel de las comunidades, porque en el interior del país a veces ven a un niño pequeño, preguntan cuántos años tiene, ya tiene 6 años, pero tiene la talla de uno de 3, y no se ve como un problema eso, ¿verdad? Y cuando en realidad sí lo es. Entonces se toma como algo natural y por lo mismo los papás no se preocupan ni piden ayuda para solucionar ese problema, y al final eso impacta tanto en el tema educativo, porque los niños, digamos, las capacidades cognitivas ya no se desarrollan, y más adelante en la posibilidad de encontrar un buen empleo que saque a estos niños de la pobreza. ¿Nos puede reiterar entonces estas 5 grandes temáticas que ellos propusieron? ¿Cuáles fueron? Que fue educación, nutrición, salud, empleo, infraestructura y seguridad. Podemos empezar a desmenuzar cada uno de ellos, entonces los tenemos aquí en pantalla nuevamente. Con el primero, educación. ¿Cuál fue o cuál es la propuesta en este momento? Ahí lo que se identificó fue, cabal, acá está una gráfica en donde vemos cómo la cobertura de la educación preprimaria se ha estancado, no digamos de la educación inicial, ¿verdad? Que es, digamos, el prekinder. Entonces, lo que pasa es de que cuando se revisan las estadísticas se ve que existe una alta ineficiencia interna, medida como que los niños desertan o, digamos, ya no llegan al siguiente año o repiten el grado, y eso se ve mucho a nivel de los primeros grados de cada ciclo, especialmente en el primer grado de primaria. Y mucho de eso se debe porque los niños no han desarrollado, tal vez no la capacidad cognitiva ni la capacidad, digamos, de aprender, sino las capacidades de relación interpersonal que los niños desarrollan en párvulos o en educación inicial. Y a veces esa falta de capacidad de socializar es lo que les afecta mucho al momento de llegar directamente a primer grado de primaria. Hemos visto a muchos niños llorando en las puertas de las escuelas que no están acostumbrados a que sus papás los dejen, ¿verdad? Entonces, todo eso es un shock bien grande porque es una nueva vida para el niño, un nuevo sistema, digamos, él se está incorporando al tema educativo, y eso se puede evitar si el niño va a preprimaria o recibe educación inicial. Entonces, creemos que más allá de mantener y de mejorar la educación primaria, también debe verse temas como la educación preprimaria. También en la educación técnica para el trabajo y más adelante la educación básica y diversificado, pero lo que se ve ahorita es de que la tasa de transición entre la primaria y los otros niveles arriba es bastante alta. Lo que pasa es que se va desgranando la mazorca en los años de primaria, y muchos se van quedando ya sea atrasados o se quedan fuera o empiezan a trabajar porque ya están muy grandes para algunos grados en los que están. Entonces es un problema grande que inicia desde que no reciben preprimaria, apenas la mitad de la población está recibiendo. Vemos entonces también en la gráfica anterior, veíamos cómo también hacen sus sugerencias respecto a los maestros. En el número 4 no hay una carrera para los profesionales docentes. Sí, porque también acá miramos, bueno, el promedio de educación en Guatemala es menos de la primaria completa, pero no solo miremos la cantidad de años estudiados, sino también la calidad de esos años estudiados. Y cuando vemos las pruebas que se hacen a los graduandos, que es, digamos, la culminación de la mayoría de los estudios, entonces vemos de que muy poco, menos del 10% ganan las pruebas de matemática, menos del 25% las pruebas de lectura, y entonces, bueno, ¿qué está pasando acá? Ciertamente la calidad es multifactorial, pero mucho incide el tema de los docentes y la carrera docente, porque básicamente el techo de lo que puede aprender un niño es lo que le puede enseñar el profesor. Y cuando se hacen exámenes para los nuevos maestros que van a entrar a dar clases, a veces se encuentra que muchos no saben lo que van a enseñar. Entonces, todo eso, ¿verdad? Y la carrera docente no solo implica que se escojan a los mejores, a los que son mejores para que den clases, sino también implica que sean capacitados continuamente, un sistema de gerencia en donde no solo el director no sea docente, sino sea un puesto de director y tenga capacidad de mandar a todos los demás docentes que tiene a cargo, un sistema de supervisión en donde se dé acompañamiento pedagógico para que los docentes estén constantemente capacitando y mejorando sus habilidades de enseñar a los niños, porque no todos aprenden de las mismas maneras, ¿verdad? Existen diferentes técnicas y todo este sistema que incluiría una carrera docente hace falta todavía que implementar. Se habla de que debería incrementarse el presupuesto de educación, pero ¿para qué? Para hacer más de lo mismo si no tenemos buenos resultados. Entonces lo que hay que pensar es
bueno, vamos a incrementar o incluso con lo mismo que tenemos, podemos destinarlo de mejor forma a programas que sí pueden mejorar la calidad de la educación. En el siguiente bloque hablaremos sobre los 4 importantes aspectos, pero concluyamos en este con el de la educación. ¿Por qué es importante esta visión de los jóvenes? ¿Qué aporta esta visión a lo que ya se tenía en el tema de educación? Al inicio, digamos, ellos discutían también, cuando estaban priorizando algunos temas, por ejemplo, hablaban de programas sociales y recurrentemente salió de que, bueno, pero programas sociales le quita un poco la responsabilidad al individuo de poder salir adelante, ¿verdad? Digamos, lo que decían ellos es programas sociales no son sostenibles en el largo plazo porque es una inversión, pero para que una inversión sea rentable tiene que sacar uno a la gente de la pobreza. Lo ideal es en el largo plazo es tener empleos en donde esta gente pueda satisfacer sus necesidades por sí mismos. Pero ¿qué tipo de empleos? Empleos de calidad, empleos que den una vida digna. Y para esos empleos se necesita que uno esté educado. Y si uno está educado, va a tener acceso a esos empleos. Ahora, eso implica también no solo que el sistema les dé las herramientas y las oportunidades para que estos jóvenes estudien, sino que también ellos tengan las capacidades. Y por eso mucho el enfoque también en la primera infancia, no solo en el nivel nutricional, sino en el nivel de atención del desarrollo del niño. Gracias, licenciado Menchú. En este momento sí iremos a la pausa, pero volveremos de inmediato entonces conociendo estas propuestas emanadas de los jóvenes. Pero como estamos viendo aquí también tuvieron una asesoría del CIEN para presentarla con ese orden con el que lo estamos conociendo ahora y seguiremos conociendo al regresar del corte. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia. Hoy conociendo esta Agenda de Desarrollo para Guatemala 2016, emanada de grupos de jóvenes y con la asesoría del CIEN. Y es por ello que nos sigue acompañando el licenciado Walter Menchú, quien es investigador del CIEN, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Ya hablamos sobre salud, pero las propuestas son 5. Vamos con la segunda. Es la de empleo o el de nutrición. ¿Cuál es la siguiente? Nutrición. Hablábamos ahí un poco de las debilidades que ellos, digamos, identificaban, que casi siempre se habla de una política de seguridad alimentaria y nutricional a nivel estratégico y a nivel central, pero muchas veces no se conoce cuál es la realidad del interior del país, ¿verdad? A veces temas como, por ejemplo, el saneamiento, que es muy importante porque si uno no tiene un suministro de agua constante y de calidad, también los niños se enferman, ¿verdad? Y algunos se desnutren por eso o tienen otras enfermedades. Y por eso era importante abordar esto más a nivel local también, porque muchas veces cuando hablamos del tema de la salud, hablamos ya de una etapa curativa, en donde llegamos ya solo a nivel de centros de salud o hospitales. Pero ellos decían, deberían de enfocar un poco en la prevención de la salud, un poco en la prevención porque decía, más vale prevenir que lamentar, porque también lamentar es bien costoso, ¿verdad? Curar es más costoso que prevenir este tipo de enfermedades. Y cuando vemos acá en la gráfica también, y esto es no solo de nutrición, sino a nivel general, es un porcentaje de hogares con gastos catastróficos de salud. Estos gastos catastróficos de salud significa qué tanto una persona desembolsa de sus ingresos al mes para atender enfermedades. Y eso tiene que ver con ya sea hospitalizaciones o compra de medicamentos. Y lo que vemos es de que somos el segundo país a nivel latinoamericano, solo detrás de Chile, en donde los hogares gastan un gran porcentaje de sus ingresos en salud. Muchas veces tiene que ver también, aunque no pague hospital, si tiene que transportarse, ¿verdad? Si ya son casos graves, transportarse a la capital, pagar alojamiento o comprar medicinas, porque a veces no se las dan en los hospitales, o sea, hasta eso hemos llegado también. Entonces, y este es un factor de riesgo también de que la gente caiga en la pobreza, porque si es una enfermedad catastrófica, es un gasto recurrente en medicamentos que al final siempre las personas priorizan los medicamentos y empiezan a descuidar otras áreas, ¿verdad? Al final se quedan en la pobreza y por eso es que vemos que la tasa de pobreza incrementó en los últimos 6 años, ¿verdad? Entonces, también un tema importante es la salud, siempre enfocando en el punto de vista de la protección infantil, el tema de los niños, el darle las vitaminas,
las campañas de vacunación, las campañas de prevención que se hacen con los centros de salud, de fumigación, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son las que se demandan en el interior, porque claramente hay cosas que son muy específicas de un área rural que las que se puedan ver acá a nivel de la ciudad capital, ¿verdad? Para concluir con esta parte del tema, ¿cuál es entonces la recomendación emanada de ellos? Sí, la recomendación era, bueno, nosotros queremos que se implementen programas a nivel municipal y a nivel de comunidades enfocados en el tema de nutrición, el tema de que, por ejemplo, en el interior hay una alta tasa o una baja escolaridad, entonces deberíamos de hacer campañas para educar a las madres, principalmente madres que están en gestación, para ver cuáles son los cuidados que le van a dar al niño, aun cuando todavía no ha nacido. Y entonces ellos decían, bueno, hagamos programas para prevenir eso, ¿verdad? Enfocarnos desde ahí, desde antes que el niño nazca, porque a veces es por puro desconocimiento, ¿verdad? Por pura dejadez de que no se siguen ciertos procedimientos y no se le da un seguimiento al niño para ver cómo está de salud y cómo está de nutrición. Gracias. El siguiente subtema, empleo. ¿Qué lograron determinar en esto? Solo una cosita antes que se me olvidó agregar. Por ejemplo, cuando hablábamos a nivel municipal y a nivel de comunidades, decían ellos, no sé por qué los cocodes y los comudes y todos estos que tienen dinero para invertir deberían de coordinarse con el gobierno central y con el gobierno municipal, porque a veces lo que hacen muchos es de que gastan en obra gris, en obra de infraestructura, a veces innecesaria, porque es más importante que un niño que esté sano que haya una cancha de fútbol, porque ese niño ni va a poder ir a jugar, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, debemos de priorizar, porque con los recursos que se tienen igual podemos hacer cosas mejores de las que ya se están haciendo. Ahora pasamos al tema de empleo, y lo que decían ellos, bueno, el empleo, bueno, con las ferias de empleo lo hemos podido ver, ¿verdad? Un montón de jóvenes haciendo cola para aplicar algún empleo, y aquí es algo bien dramático porque decían ellos, bueno, nosotros hemos visto y se han acercado a nosotros en donde hay gente que dice que quiere acceder a un empleo pero no tiene también las habilidades necesarias, ¿verdad? Tal vez solo han terminado sexto y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué empleo voy a tener con solo sexto primaria? En esta gráfica lo que vemos es el empleo formal privado que se ha creado en los últimos años y vemos de que es poco, ¿verdad? El empleo formal, porque cuando vemos las cifras vemos que una gran parte de la productividad en Guatemala se da desde el sector informal. Hay mucha gente que es comerciante, mucha gente que es agrícola, digamos agricultura de subsistencia también, ¿verdad? Cuando vemos los grandes rubros de a qué se dedica la población en Guatemala es comercio, que puede ser ya sea un chuquero de la esquina o un tendero o alguien que vende chicles, y el tema de agricultura también, ¿verdad? Pero cuando vemos estos empleos no son, digamos, muy productivos, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que puede hacer lo mismo, no se venden cosas de mayor valor agregado. Entonces la apuesta es de que el capital humano en Guatemala no está preparado adecuadamente, y eso tiene que ver no solo con los años de educación, sino con el tipo de educación, la calidad de la educación. Hay una economía informal grande que es un refugio para todos los que no encuentran un empleo formal. También opciones de empleo formal para jóvenes hay pocas, ¿verdad? Por lo mismo de que es a veces podríamos decir, puede venir una empresa grande de tecnología a invertir en Guatemala porque hay un potencial, pero si la gente no tiene las habilidades para emplearse ahí, tampoco va a poder la empresa operar, ¿verdad? Entonces, el tema de la calidad educativa es muy importante ahí también. Y decían ellos, bueno, queremos ver empleos, digamos, una transición, porque tampoco puede ser pensar que van a venir un montón de compañías tecnológicas en un corto plazo, sino miremoslo a futuro y vayamos poco a poco. Y en ese lapsus podemos pasar de una economía dedicada a la agricultura y el comercio a una economía un poco más industrial. De industria ligera, ¿verdad? Para luego pasar a industria pesada y luego ya cosas más tecnológicas. Pero lo que ellos decían era, bueno, acá si bien es cierto que los que crean empleo, digamos, el principal creador de empleo no es el gobierno, ¿verdad? Sino el gobierno solo debe crear las condiciones para que las empresas puedan tener empleo, y por eso es importante el otro tema que viene después, que es la seguridad, porque si no tenemos seguridad no solo impacta en la calidad de vida de los empleados, sino de las empresas. Muchas empresas cierran en ciertos lugares porque no tienen la seguridad o gastan demasiado o tienen que gastar demasiado en seguridad
para mantener abierto, y al final eso impacta en la cantidad de empleos que pueden ofrecer también. Precisamente hablaremos del tema de seguridad y empezaremos a ver las propuestas en pantalla, pero ¿qué refieren los jóvenes? De tema de empleo, de seguridad. Bueno, ahí también ellos le apuestan por el tema de la prevención de la violencia. Ya en años anteriores se ha hablado de apostarle a una política de prevención, se publicó una política de prevención, pero lo que decían ellos, bueno, tenemos que hacer una estrategia de intervenciones específicas, porque una política a nivel de todo el país, bueno, si no hay intervenciones puntuales, tampoco de nada sirve tener un documento ahí que no se está implementando. Lo que ellos decían era, bueno, lo que nosotros queremos es identificar aquellos municipios que son más violentos, no solo en el tema de homicidios, sino también en el tema de robos, en el tema de secuestros, tema de extorsiones y todos los indicadores delictivos, y pedir que se coordinen también, ¿verdad?, a nivel municipal y la Policía Nacional, con el tema de los gobernadores también a nivel departamental, para que hagan intervenciones de prevención. Y esas son muy amplias, ¿verdad?, porque incluso la prevención es un tema educativo, porque muchos jóvenes se quedan fuera del aula, y ahí puede implementarse educación extraescolar para que ellos, digamos, los famosos ninis, ¿verdad?, que no estudian ni trabajan, entonces pueden regresar a estudiar y optar más adelante a un trabajo. El tema de la educación técnica, pero también programas de intervención preventiva a nivel de barrios, por ejemplo, barrios rojos que se han identificado más que todo a nivel metropolitano, ¿verdad? Intervenciones en donde estos jóvenes tengan oportunidades de poder sobresalir y no involucrarse con grupos delictivos, ¿verdad? Entonces, lo que decían ellos, muchas veces vemos que se hacen despliegues de fuerzas de tarea, de la policía y todo, pero mucho es mediático, ¿verdad? Solo para decir, estamos haciendo algo desde el gobierno, pero el tema de fondo no se ataca, que es la prevención. Hay una ausencia de un plan estratégico, decían ellos, de que a veces vemos que el Ministerio Público está investigando temas de corrupción, temas del conflicto armado, temas que no necesariamente tienen que ver también con delincuencia. Vemos que hay pocas fiscalías de delitos contra la vida, y a nivel municipal se necesitan fortalecerse. Entonces debe existir una coordinación entre todos los entes del sistema de seguridad, desde la policía, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, el organismo judicial, porque si no vemos lo que pasa, que al final vemos cosas como las cárceles que están sobrepobladas, que incluso desde ahí salen delitos como la extorsión, que no se tiene un control sobre eso. ¿Y por qué? Porque hubieron reformas al Código Penal en años pasados que hicieron que la tasa de privados de libertad incrementara, y no se dieron alternativas, ya sea para dar medidas sustitutivas o incrementar la cantidad de prisiones y los espacios. Entonces, todo se sobrepobló y ahora es un problema que hay que solucionarlo. Y esto no se hizo de un día para otro, sino pasaron 5 o 8 años, igual va a tardar un tiempo en solucionarlo. Pero esta es como la falta de visión de todo el sistema de seguridad, ¿verdad? Porque se ponen parches por acá, por allá, y se nos desbalancea la cosa. Entonces, lo que ellos decían, bueno, nosotros queremos ver que todas las instituciones trabajen siguiendo un mismo patrón, ¿verdad? Y en ese sentido ya se están haciendo esfuerzos para hacer una política criminal en el Ministerio Público, por ejemplo, y decían ellos, eso es bastante bueno, pero también que participen todos los demás. Gracias. Para concluir, nos falta infraestructura. ¿Qué vieron ahí? Bueno, el tema de la infraestructura está atado directamente con el de las inversiones y el de la generación de empleo, porque lo que vimos fue que, bueno, cuando hablamos de infraestructura hay un montón de cosas que se pueden analizar, y hay unos indicadores de hogares con acceso a Internet, la velocidad del Internet que se da, y si bien en Guatemala tenemos altas cantidades de celulares por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, cuando vemos los hogares que tienen Internet son pocos, y la velocidad del Internet también es bastante baja, ¿verdad? Y eso es un poco por las características de ese mercado, pero también porque no ha habido una estrategia de inversión estratégica en estos temas, ¿verdad? Uno, porque se ha visto de que en estudios internacionales, cuando se tiene acceso a Internet de banda ancha y alta velocidad, y un número grande de hogares tiene hogar, la productividad del país incrementa. Entonces, igual con los puertos, ¿verdad? Se habla mucho de que los puertos están congestionados,
los puertos son ineficientes, no hay una autoridad que vele por todo este tema, se dan muchos abusos, el tema de la línea, por ejemplo, y nadie controla con total certeza los puertos y eso es un nudo de botella para los exportadores, que es una parte importante de la economía del país, ¿verdad? Entonces, cuando vemos generación de empleo, estamos viendo que si los exportadores no pueden exportar con eficiencia, también van a producir menos, la generación de empleo va a estar baja, ¿verdad? Entonces, en el tema de las carreteras también, la mejora de las carreteras, la mejora de los caminos rurales, para que los campesinos puedan traer sus productos al área metropolitana y tengan mejores ingresos y todo este tipo de cosas. Digamos, la infraestructura, al igual que la seguridad, es un tema que apoya al final la generación de empleos y la calidad de vida, que era lo que ellos pedían, ¿verdad? Al final lo que ellos quieren es ver un futuro mejor, un futuro en donde tengan oportunidades y que ellos mismos se forjen los ingresos para sobrevivir. Entonces, decían ellos, nosotros nos importan mucho estos dos temas que apoyan al empleo, que es infraestructura y seguridad, porque le apostamos, y por el otro lado educación, porque viene de abajo a educación y nutrición. Entonces está el empleo en el centro, abajo la nutrición como un eje inicial, la educación que lleva al empleo y por el otro lado los servicios de apoyo como seguridad para que las empresas inviertan y la infraestructura para que estas empresas sean productivas y así generen nuevos empleos. En conclusión, es una combinación de los 5 factores. Claro, lo que logramos fue que ellos pudieran ver cómo todo está interconectado, ¿verdad? Y por eso es la idea de una agenda, que la agenda es un camino para el desarrollo, una vía, una propuesta que está toda conectada, ¿verdad? Porque al inicio cuando platicábamos con ellos decíamos, muchas veces lo que nosotros vemos es que hacemos propuestas, pero al final cuando vamos a darlas no nos ponen tanta atención porque nos dicen aquí les faltó abordar este otro tema, ustedes no están tomando esto otro en cuenta. Entonces, cuando ven todos estos temas como un sistema de desarrollo, ellos dicen, bueno, sí nos hace sentido esto, ¿verdad? Y queremos pedir al gobierno y a todas las instituciones que luchen por esta generación de oportunidades que nosotros necesitamos. Licenciado Menchú. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros presentándonos entonces esta propuesta de una agenda para el desarrollo para Guatemala 2016. Ya escuchamos entonces, lo importante es presentar una propuesta sistematizada, ya que la tomen en cuenta será cuestión de nuestras autoridades. A usted le agradezco su sintonía, lo invito a quedarse aquí en TN23 de Noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Con permiso.